Si tuvieras que elegir una versión de Michael Jordan para enfrentarte al mundo, ¿cuál sería? ¿El joven imparable de 1986 que metió 63 puntos en playoffs? ¿El tirano absoluto del segundo three-peat en los 90? ¿O tal vez el Jordan del 98, frío, calculador y letal en los últimos minutos? Todas son opciones de miedo, pero si lo que quieres es ver a un monstruo desatado en su punto exacto entre juventud, experiencia y hambre asesina, entonces solo hay una elección posible: el Jordan de 1991. Ese año, Michael Jordan ya no solo era el mejor jugador del mundo, era un demonio, una entidad completamente comprometida con destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y la gloria. Su mente, su físico, su habilidad, todo estaba alineado como nunca antes. Fue la temporada donde lo entendió todo, donde dejó de intentar probar que era el mejor, y simplemente lo demostró. Y así fue como, en 1991, Michael Jordan desató el infierno sobre la NBA. Pero para entender por qué 1991 fue tan especial, primero hay que mirar atrás. Durante años, Michael Jordan era visto como el showman, el que llenaba estadios, rompía récords, hacía mates imposibles, pero perdía en los momentos clave. Cada temporada era lo mismo. Jordan brillaba individualmente y luego venían los Pistons y lo mandaban a casa. La narrativa era cruel, pero clara. Es un anotador espectacular, pero no un líder. No puede ganar jugando así. Nunca pasará del muro de Detroit, y eso lo consumía. Jordan no solo quería ser el mejor, quería ganar, y no estaba dispuesto a envejecer siendo solo una máquina de highlights. Así que se transformó, física y mentalmente. Ganó músculo. Aprendió a confiar en sus compañeros, a leer el juego con paciencia, a adaptarse, a resistir. Porque en su cabeza no había dudas. El tiempo de aprender había terminado. El tiempo de dominar acababa de comenzar. La temporada 1990-91 comenzó con una sensación diferente en el aire. Desde el primer partido, Michael Jordan parecía estar en otra frecuencia. Ya no era solo el anotador compulsivo. Era el eje absoluto de un equipo que empezaba a entender exactamente cómo ganar. Phil Jackson, en su segundo año como entrenador, implementó a la perfección el sistema del triángulo ofensivo. Y Jordan lo abrazó. Ya no forzaba cada jugada, leía, esperaba y luego atacaba como un depredador con olfato clínico. Su toma de decisiones era quirúrgica. En los primeros 15 partidos, promediaba casi 30 puntos por noche, con más del 55% en tiros de campo. Una locura. Pero lo más aterrador es que parecía estar haciéndolo sin esfuerzo, como si por fin estuviera jugando su versión real del baloncesto. Y Chicago lo notó. El equipo comenzó ganando, encajando, funcionando como un reloj. No había más dudas, no había más debates. Este no era el mismo Jordan de antes. Este era uno que venía por todo. Lo que hacía tan aterrador al Jordan de 1990, y uno no era solo su capacidad para anotar. Era todo lo demás. Michael se había convertido en un maestro del control. Sabía cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo pasar, cuándo matar. Jugaba con una claridad que parecía sobrenatural. Cada movimiento tenía un propósito, cada mirada, una intención. Su defensa era salvaje. Robos, tapones, presión constante. A veces daba la sensación de que podía defender a 5 jugadores a la vez. Y lo hacía con la misma intensidad en noviembre que en junio. En ataque no necesitaba meter 50. Podía anotar 24, repartir 8 asistencias, bajar 6 rebotes y aún así ser el mejor en la pista. Por mucho. Su juego en el poste era puro arte. Su mid-range, una sentencia de muerte. Y si lo doblabas, encontraba al tirador abierto como si tuviera visión de rayos X. Michael Jordan en 1990, y uno no solo estaba dominando, estaba educando a la liga en lo que significaba el baloncesto perfecto. Y no lo hacía solo. Ese año, los Bulls por fin se sentían como un verdadero equipo campeón. Scottie Pippen ya no era solo el escudero, era una estrella consolidada. Horace Grant, un guerrero silencioso en la pintura. Paxson, Cartwright, Armstrong. Cada pieza encajaba con precisión quirúrgica, pero todo giraba alrededor de Jordan. Lo más sorprendente era cómo había cambiado su mentalidad. Seguía siendo un competidor feroz, pero ahora confiaba, asistía más, escuchaba más. Y cuando llegaba el momento decisivo, tomaba el control como solo él sabía hacerlo. La química era palpable, la confianza era contagiosa. Y con cada partido, los Bulls se volvían más peligrosos. Ganaron 15 partidos seguidos en marzo. Cerraron la temporada con 61 victorias. Y nadie, absolutamente nadie, quería cruzarse con ellos en playoffs. Michael Jordan no solo era el mejor jugador del mundo, era el líder de un ejército que venía a reclamar lo que ya sentían suyo. Y entonces llegaron los playoffs. Primera ronda, Knicks. Rápido, sin drama. Jordan los destrozó con su juego completo. La serie fue un aviso.
Este no era el mismo Jordan que sufría en postemporada. Este venía con la mirada fija en el título. Semifinales de conferencia. Sixers. Más de lo mismo. Jordan se paseaba por la pista como un titán entre mortales. Barrida emocional y física. Ya no era solo talento, era dominio puro, pero lo que venía después era personal. Final del Este. Otra vez, los Detroit Pistons. Los mismos que lo habían humillado 3 años seguidos. Los que inventaron las Jordan Rules para frenarlo a base de golpes. Los que lo sacaban del partido a fuerza de codazos y provocaciones. Pero esta vez, Michael no parpadeó. Los Bulls no solo vencieron a los Pistons, los destruyeron. 4-0. Una barrida histórica. Y ni siquiera celebraron. Cuando sonó la bocina final, Jordan no gritó, no se burló. Solo caminó hacia el vestuario con la cara de quien ya sabía que eso era solo un paso más. La venganza estaba cumplida. Ahora solo quedaba un obstáculo. Las finales de la NBA. Bulls contra Lakers. Jordan contra Magic. ¿El nuevo rey enfrentando al viejo emperador? Para muchos ese duelo era el paso final que Jordan necesitaba para entrar a la historia con mayúsculas. Para él era simplemente la oportunidad de sellar lo inevitable. Y desde el primer momento dejó claro que no iba a fallar. Aunque Chicago perdió el primer partido en casa, Michael no se inmutó. Volvió en el segundo con una actuación tan precisa que parecía programada. 33 puntos con más del 80% de acierto. Sí, has oído bien. En el tercer juego fue el general perfecto. Controló el ritmo, asistió, defendió, impuso su voluntad. El cuarto fue otro recital. Y en el quinto, el famoso cambio de mano en el aire. Esa bandeja imposible, icónica, que selló para siempre su lugar en el Olimpo del baloncesto. Los Bulls ganaron la serie 4-1. Jordan fue elegido MVP de las finales. Promedió más de 31 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes por partido. Y lo hizo con una frialdad casi inhumana. Magic Johnson, derrotado pero digno, le entregó el trono con una sonrisa resignada. Ese día, el mundo lo entendió. La NBA tenía un nuevo dueño. Cuando sonó la bocina final del quinto partido, Michael Jordan no levantó los brazos, no gritó, no saltó, no posó para las cámaras, se arrodilló en el vestuario, abrazado al trofeo, y rompió a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran años de frustración, de dolor, de derrotas, de críticas, de noches interminables repitiendo jugadas en su cabeza. Todo eso se derrumbaba en ese momento. Por fin había ganado, y no solo eso, lo había hecho a su manera, sin cambiar quién era, sin negociar su fuego interno. En 1991, Michael Jordan no solo se convirtió en campeón, se convirtió en un símbolo, en un estándar de perfección, en la definición exacta de lo que significa estar en la cima del deporte. Ese fue el nacimiento de una dinastía, el primero de 6 anillos, el inicio de una era que cambiaría para siempre la historia del baloncesto. Pero en ese instante solo había un hombre, un trofeo y un silencio sagrado. Lo que hizo Michael Jordan en 1991 no fue solo dominar una temporada. Fue transformar completamente la narrativa de su carrera. Pasó de ser el mejor sin anillo a convertirse en el hombre que definía cómo se ganaba. Con inteligencia, con ferocidad, con una ética de trabajo que simplemente no tenía comparación. Ese año no solo venció a sus rivales, venció a sus propios fantasmas. El miedo a no estar a la altura, las dudas que otros le imponían. La sombra constante de los Pistons, las derrotas, las críticas. Todo eso quedó atrás. En 1991, Jordan dejó de ser un fenómeno y se convirtió en una fuerza inevitable. Fue el inicio de una dictadura en la NBA. Una era en la que solo había una certeza. Si Michael estaba en la pista, el resto estaba jugando para el segundo lugar. Y si te impresionó lo que hizo Jordan, espera a conocer a otro monstruo del baloncesto. Si quieres descubrir la historia de Larry Bird, su mentalidad asesina, sus duelos legendarios y cómo se convirtió en uno de los jugadores más respetados de todos los tiempos, haz clic en el vídeo que YouTube te está recomendando ahora mismo. Confía en mí, es otra leyenda que no puedes ignorar.